Vamos a comenzar en esta ocasión con una clase que justamente he tenido que preparar apenas en estos días, porque hace una semana tuvimos una plática sobre algunos temas que tienen que ver con la fe y pues también salió por ahí el tema respecto al nombre y pues bueno, ahí conversamos un poquito, pero resulta que en la grabación que se publica pues en las redes sociales, en el caso del Facebook, pues lo escucharon personas y sobre todo pues hubo nunca faltaba, ¿verdad? Quien opinara sobre su propia doctrina del nombre. Y bueno, antes no había querido extenderme en este tema ni hablar de su origen y de la polémica que hay hoy en día, por respeto a algunos que vienen de alguno de estos grupos y pues bueno, han adoptado a lo mejor alguna de estas fonéticas y han predicado que es la correcta. Entonces no quería que se viera algo como muy personal o querer hacer esto algo para alguien. Entonces pues bueno, hay necesidad de platicar un poquito de esto, el origen, y finalmente dar un punto de vista de lo que está atrás de esta doctrina, ¿okay? La doctrina del nombre y la confusión en el judio-cristianismo, mesianismo. ¿Del nombre de quién? Pues el nombre divino, le llaman así, o el nombre Kadosh, o el nombre de Dios, o el nombre de etcétera, etcétera, ¿ok? O los nombres también, porque eso tiene que ver con una doctrina que tiene que ver con los nombres, ¿ok? Y pues bueno, estuve publicando por ahí una imagen un poquito, que a lo mejor algunos por ahí como que se disgustaron porque puse ahí un muñequito disfrazado de mesiánico y pues como que regañando, ¿verdad? De que si no dicen el nombre que cada quien predica, pues entonces la gente no es salva. Hoy día ya se ha llegado a ese extremo, ya ni siquiera la observancia de la Torá, el testimonio o creer en Yeshua ya no es suficiente. Hoy día ya, si no se dice el nombre que cada quien predica, entonces ya no son salvos, ¿verdad? Entonces bueno, eso se convierte de pronto en algo un poquito controvertido. Y yo les voy a hablar del origen de esta doctrina y cómo llega hoy día a haber tantas posturas sobre el nombre divino o sobre el nombre del Creador, de Boré Olam, el creador de todo, del eterno Elohim, del Adón o el Señor, y bueno, y estoy hablando formas como regularmente se le conoce. Y los nombres que ven aquí son de diferentes grupos que proponen sus propias teorías. Más adelante, más al ratito les voy a poner ahí algunas imágenes de estos grupos. Casi la mayoría de ustedes o la mayoría de nosotros regularmente conocemos a los yahwistas, ¿verdad? A los yahwistas que predican que el nombre es Yahweh o Yahweh. Y casi la mayoría de nosotros conocemos a esos. Y muchos de ustedes o algunos de ustedes tienen entendido que como si ese fuera el nombre. Y este tema no es exclusivo para este grupo, ¿verdad? Ellos tienen su propia doctrina, su propia explicación, su propia documentación, pero es uno solo. Yo no sé quién más ha investigado este asunto, pero que se ha dado cuenta que no es el único, hay muchos más, ¿ok? Desde el que dice Jehová, obviamente, desde el cristianismo, o los testigos de Jehová, hasta los primeros que fueron los judíos caraítas que propusieron el Jehová, pero también hay quien cita nombres como Yahweh, como le puse aquí, ¿verdad? Está el Yahvá, está el Yahuwah, Yahu, Yahu, Yehu, está Yehue, está Yehvé, está Yehuá, está Yihue, Yaohu Ul y Yabael. Y hay más, pero los demás son no tan famosos, ¿ok? Son un poco ahí, están un poco rezagados. Entonces, para que vean que no es solamente uno y no nada más porque por ahí sale un predicador un poco carismático, ¿verdad? Con una vestimenta un poco así, aparentemente muy
muy del Medio Oriente, y con su gorrito y con barba larga. Pareciera que como que si él tuviera la autoridad, y entonces lo que él dice ya es lo que tiene que ser. Hasta estos términos se ha llegado este asunto, ¿verdad? De hacerse una doctrina en donde ya se excomulgan unos a otros, y que si no dicen su fonética, entonces no son salvos, y que si están diciendo algo que no es, entonces pueden estar invocando un demonio, o etcétera. En lo personal, hasta me he topado con personas que, porque yo digo, por ejemplo, al Mesías Yeshua, dicen que estoy invocando un demonio, háganme el favor. O sea, ya se llega a ese extremo. Por eso en la promoción puse una imagen donde está este rabinito mesiánico gritando que podemos llegar en el paganismo o en la idolatría si decimos Yeshua, porque hay quienes dicen que Yeshua es invocar un demonio. Entonces se ha llegado hasta este extremo, imagínense nada más. O sea, ya se ha vuelto el centro de la predicación el asunto del nombre divino. Ya unos ya ni predican Torah, ni hablan de Yeshua, ni hablan de las promesas, de la esperanza, de la santidad. Ya no hablan nada de eso, ya nomás están en este asunto. Y finalmente por eso quise tocar el tema para establecer de una vez por todas que este asunto es simplemente una doctrina humana, ¿verdad? Hay ideologías aquí y no lleva a nada finalmente sano, sino a discusiones y a debates y a pleitos. ¿Ok? Entonces, bueno, y ahorita vamos a hablar un poquito sobre especialmente esto, ¿no? Y vamos a ver también este punto, ¿verdad? De por qué, como preguntan acá, ¿no? ¿Cómo se le llama en la sala? ¿Por qué el nombre del Mesías en el catolicismo que le mencionan Jesús? También por qué tiene su problema, ¿verdad? Y por qué la necesidad en muchos de estos grupos, ¿verdad? De supuestamente llegar a la revelación del nombre, después de saber que los términos que ha usado el catolicismo pues son simplemente modificaciones. Por eso se cae en esta doctrina un tanto extremista y hasta fanática. Entonces, bueno, vamos a comenzar, y como les dije, yo no voy a hablar de un solo grupo, yo voy a hablar de cómo surge esta doctrina, de dónde surge, cómo ha ido evolucionando, y algunos grupos que promueven sus propias posturas respecto al nombre divino, respecto al nombre del Creador, el nombre del Eterno. ¿Ok? Así que pues bueno, vamos a comenzar, y vamos a comenzar desde el principio. ¿Ok? Hablando de lo que se ha dado las últimas 3 o 4 décadas, ¿cuándo comenzó este asunto? Bueno, el tema que abarcaremos hoy no es diferente a los demás, no solo es dogmático o basado en supuestamente las escrituras como algo a lo que había que aferrarse, o lo que habría que aferrarse porque tuviera la categoría de ser bíblico. El tema implica y tiene que ver con un evento de la historia y la profecía de nuestros tiempos. Dicho evento, del cual ya hemos hablado ampliamente en estudios temáticos, series y el estudio de la Biblia verso por verso, es el que ha acontecido dentro del judaísmo talmúdico rabínico desde el primer siglo en épocas de Yeshua y los apóstoles. La incredulidad en Yeshua como Mesías, al no aceptar, o la no aceptación del reino de los cielos a través de la autoridad que él recibió, por consiguiente la no aceptación de la era mesiánica y el contundente rechazo con toda la extensión de la palabra de la restauración de Israel, dicha en los profetas. Bien, el evento que les voy a mencionar ya lo hemos visto antes y tiene que ver con esta historia en el judaísmo. La historia del rechazo del Mesías, el rechazo de la era mesiánica, el rechazo del reino, el rechazo absoluto del Mesías y por ende el rechazo de la restauración de Israel. Ahorita voy a seguir leyendo. Restauración que todos los profetas y confirmado en la historia ocurriría y ocurrió desde que regresaron del exilio babilónico.
la reconstrucción del segundo templo, la restauración del sacerdocio y que finalmente llegaría hasta la restauración de la presencia divina en Israel después que dejó de habitar con la destrucción del templo de Salomón, pero que llegó el famoso día de Pentecostés o la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Esto es lo que los profetas llamaban el futuro esplendor de Sion o el futuro glorioso de Sion, dice la traducción. En Isaías capítulo 60 y otras profecías en Ezequiel y en el profeta Jeremías. ¿Okay? Bueno, aquí hay una palabra clave, restauración. Todos los profetas, ¿verdad?, habían estado hablando de que Israel iba a ser restaurado, de que la presencia divina iba a regresar otra vez a Israel porque se había ido, la presencia divina se había ido. Ya hemos hablado de este tema. El Eterno quería acercarse a la humanidad, primeramente a través del pueblo de Israel, de la descendencia de Jacob, para que después ellos mostraran la luz a las naciones. La presencia divina se acerca, pero la impureza del ser humano hace que tenga que alejarse, y así había estado, acercándose y alejándose. En la época del primer templo desciende la presencia divina finalmente a habitar en medio de Israel. Lo hizo en la época del Éxodo, después se retira, ¿verdad?, en la época de los jueces, después se está acercando hasta que finalmente en la época del primer templo. Después de la destrucción del primer templo, la presencia divina se retira finalmente. Y los profetas empiezan a hablar del futuro glorioso de Sion, el futuro en donde la presencia divina regresaría otra vez para quedarse ya en medio de Israel. Y obviamente las profecías apuntaban a eso, a que Israel iba a ser restaurado y que la presencia divina iba a regresar, y que se iba a conocer al Eterno en todo su esplendor, y él iba a enseñar de cerca a Israel, etcétera, etcétera. Bueno, esto ocurre según la historia, ¿verdad? Según los profetas y según la época de Yeshua ocurre. La presencia divina regresa, en la época de Shavuot viene la presencia divina, cae sobre los creyentes y viene otra vez esa restauración. Pero bueno, ahí vamos en la historia. Todos esos eventos que hemos estudiado y corroborado en la historia y en los escritos de los discípulos, llámese evangelios o cartas, fueron rechazados y no fueron aceptados hasta hoy por aquel grupo de israelitas, judíos, que poseían el liderazgo y que no han aceptado esta realidad hasta hoy. ¿Ok? Todo esto que ocurrió, ellos no lo recibieron. Ya sabemos todo eso, ¿verdad? Que fueron cortados, fueron endurecidos, no aceptaron al Mesías, siguen hasta el día de hoy sin aceptar, y bueno, todos siguen renuentes. En este caso, este grupo no aceptaron. Ellos dijeron, no ha venido el Mesías, no ha venido la restauración de Israel. No ha venido la restauración de Israel. ¿Ok? Entonces para ellos sigue vigente esta profecía que se va a cumplir, o que pretenden que se vaya a cumplir. El caso es que lo que ellos ahora llaman tikkun, corrección, o también referida como restauración de Israel, ha sido un tema que ha ido en aumento dentro del judaísmo hasta el día de hoy. ¿Ok? Restauración. Que llegue, ¿verdad? Dice por acá. Llegué, dice Paula, perdón. Este evento, según cada comentarista desde el siglo I, comenzando con el rabino Akiva y pasando por líderes judíos, rabinos o sabios, como Yohanan ben Zakkai, Yehuda Hanasí, Shimon Bar Yochai, los famosos gaones, ¿verdad?, como Sadia u otros, líderes como Berrab, Caro, Detrani, Alcabetz, Da Fonseca, Moshe de León, Rashi, Maimónides, Cordovero, Davidas, Asikiri, Isaac Luria, Shabbatai Isbi, Abulafia, Lusato, etcétera, etcétera, etcétera. Alágicos, talmudistas, cabalistas, laicos o de cualquiera de las corrientes judías, todos y cada uno de ellos rechazando lo realizado por Yeshua, aún su forma más perfecta y espiritual, dejaron en la historia el día que según ellos se realizaría según sus mismas conjeturas, que la restauración del tabernáculo caído de David. Hoy día los rabinos y los sabios o los judíos, lo que sea, siguen citando el Talmud, ¿verdad? En el tratado de
Masejer Sanedrín, en el Tratado de Sanedrín, que el tabernáculo de David no se ha levantado. Que como no ha venido el Mesías, no se ha levantado, que hasta que venga el Mesías va a ser levantado. El libro de los Hechos dice que ya fue levantado cuando vino Yeshua, porque Yeshua es el Mesías y él lo levantó. Y ya explicamos, ya ahí dimos una clase qué significa esto. Bueno, así es, Simchai, va a estar grabado esto. Entonces, todos estos 2 milenios siguen afirmando que si el Mesías no ha llegado, el tabernáculo de David no se ha levantado y la restauración de Israel no ha ocurrido. ¿Ok? Dice acá, la restauración del tabernáculo que de David no ha ocurrido. Y con ello la restauración de todo lo que debe restaurarse, dicen ellos. Si no ha venido el Mesías, no se ha restaurado nada. Bien, los judíos, como pueblo de Dios, también dicen ellos, ¿verdad?, que tienen que ser restaurados. La tierra prometida, el templo, el sacerdocio, las 12 tribus, los sacrificios, el rey hijo de David, el Sanedrín, los cantores, etcétera, etcétera, etcétera. Para ellos, el tabernáculo de David, que se tenga que levantar, según ellos, es levantar todo esto en el futuro en una famosa nueva era, la era dorada del Mesías, los 1000 años dorados. Ellos dicen que esa es la restauración de Israel. ¿Ok? Bueno, y aquí puse algunas imágenes, ¿verdad?, en donde hoy día mucho se predica eso. La restauración de la tierra, aquí está. Dicen ellos que el pueblo de Dios, el pueblo judío, ya está siendo restaurado, el pueblo físico, así dicen. El templo están esperando que llegue los sacerdotes, los sacrificios, el derramamiento de sangre. Ellos dicen que eso es restaurar todas las cosas. Y obviamente pues el templo, ya hay maquetas, ya hay todo, ya hay sacerdotes, ya está lista la vaca roja, ya está listo todo. Y ellos solamente están esperando que se levante su Mesías y para que entonces haga todo lo que tienen que hacer. Continúo. Cuando por fin, después de casi 2 siglos de luchas internas dentro del judaísmo talmudista, desde la emancipación y el posterior surgimiento del neojudaísmo ortodoxo, adherido al sionismo hasta la fundación del Estado judío sionista en 1948, es que se ha predicado con más denuedo y ahínco el día para ellos esperado como el día del Tikkun, corrección o restauración de Israel. Ya hemos hablado del asunto del Tikkun, ya hemos tocado el tema de la historia, ¿verdad?, de todo esto que ha ocurrido en los últimos 200 años, cómo se ha marcado, desde Moshe Mendelssohn, pasando por desde Shabbatai Zvi y sus ideas, ¿verdad?, Mendelssohn, después Herzl, y compañía, hasta la época de Ben Gurión y compañía, todo lo que ha ocurrido. Ya hemos hablado mucho de esto. Pero bueno, ellos esperan esto. Ellos esperan el Tikkun, la corrección o la restauración de Israel. ¿Ok? El evento de la independencia del Estado judío en 1948 ha sorprendido a propios y extraños. No podría ser diferente a una buena parte del cristianismo protestante, que tendría su pronta reacción. Aunque ya hemos hablado en la serie Los usurpadores, este gran engaño y fabricación, propósito del engaño de los últimos tiempos, tenemos que recordar que todo el proceso y realización de este evento no es otra cosa que una imitación, pues esto que se dice ser Israel fue fundado desde el inicio como un estado laico, y nunca desde sus inicios se ha cumplido con lo que ellos tanto predicaban, que era restaurar la Torá en Israel. Esto no se hace hoy día. Lo que menos se cumple ahí es la misma Torá. Ya hemos hablado de todas las contradicciones y la gran apostasía que se vive ahí. No se diga el sodomismo, que es, según los sodomitas, el mejor aceptado y más disfrutado de todo el mundo. Cosas que ya hemos hablado que son muy terribles. Bueno, regresemos al punto principal, que es la restauración de Israel. Nos vamos a concentrar en esto. Ya hablamos de toda la historia, ya sabemos todo aquello. Aquí el punto es que ellos esperan la restauración de Israel, ¿ok? Pongan atención en este asunto, porque estoy citando todo esto, ahorita les voy a decir por qué. No voy a hablar de todo lo falso en ello del Estado sionista, pero ahora me es necesario hablar que en toda esta predicación judío-talmudista, recordamos que desde siempre ha habido, desde el judaísmo hacia el cristianismo, la perturbación sobre la importancia de, entre comillas, el pueblo de Dios.
el pueblo judío, obviamente, reclamando así que aún tienen la autoridad y pertenencia al Creador para ser restaurados. ¿Okay? Ustedes saben que el judaísmo desde hace siglo y medio que ha estado emergiendo y tomado autoridad y poder entre las naciones hasta la fundación del Estado judío, ha estado reclamando que ellos son el pueblo de Dios, ¿verdad? Que el Mesías no ha venido, que Dios los va a restaurar, dicen ellos así, ¿verdad? O que Hashem los va a restaurar, que les va a dar su templo y que va a poner a todos los gentiles como sirvientes. ¿Ok? Esa es la predicación de ellos. Hemos dicho que siempre el cristianismo ha sido inquietado por el judaísmo sobre sus raíces. Nunca había sido tan fuerte esta inquietud, aún en épocas de Shabbatai Zvi en 1665, como después de 1948. Hemos dedicado también tiempo para hablar de lo que pasó con este hombre y cómo fue tan influyente en el siglo posterior con uno de sus alumnos, Jacob Frank, que después se fue introduciendo en el cristianismo estas doctrinas de la restauración física. ¿Okay? Entonces, el cristianismo obviamente ha recibido información del judaísmo y esta a veces ha sido para bien, a veces ha sido un poco inquietante. ¿Okay? Como hemos dicho, el sionismo ha tenido una muy excelente estrategia para ganarse al cristianismo protestante. Aparte de mostrar todas las herejías dentro de la teología cristiana, católica, que es una realidad dentro del protestantismo, también le ha persuadido sobre el apoyo incondicional sobre el pueblo de Dios físico, dicen ellos, y su restauración. De ahí que el cristianismo en el dispensacionalismo predica una restauración física judía. ¿Okay? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el judaísmo en las últimas décadas ha sido muy insistente en que el cristianismo tiene que reconocer, tiene que reconocer que ellos son el pueblo escogido de Dios y que Dios los va a restaurar, dicen ellos así. ¿Okay? Entonces, eso es bien importante. Sigo leyendo. No estoy leyendo sus preguntas ahorita para no desviarme un poquito. Ahorita vamos a las preguntas, ¿ok? Bien, dentro de toda esta teoría de la profecía ya cumplida, el sionismo ha transmitido lo que en teoría necesita ser restaurado. El cristianismo entonces comenzó un proceso con más fuerza después de 1948, para entonces restaurar todo lo que se necesite restaurar. De aquí, buena parte del cristianismo apoya la idea de restaurar al pueblo físico desde sus creencias, pero otra parte del cristianismo, más influenciado por el rabinismo, ha adoptado además lo que después se llamó la doctrina efraimita o efraimita, en la que se trae de regreso la hipótesis del rabino Isaac Aboad da Fonseca, 1605-1693, quien postula que en el cristianismo están los Benei Anosim, o en otras palabras, las 10 tribus perdidas que deben de ser restauradas, es decir, que hagan tikkun al judaísmo, para volver a revivir al Estado o al Israel restaurado, al Estado de Israel o nación de Israel restaurada. ¿Okay? Bueno, estoy tratando de ir por la historia, mencionando los eventos y cómo el judaísmo ha influenciado el cristianismo. ¿Okay? Eso me es importante, ahorita se van a dar cuenta por qué. Es importante mencionar toda esta información porque dentro de este grupo ex-cristiano surge un mesianismo judío-cristiano en pro del Estado sionista y en pro de la tradición judía. De este grupo surge una predicación de restauración, en donde finalmente llegamos a lo que queremos llegar, el dogma o la doctrina de la restauración del nombre divino. ¿Okay? Fíjense cómo la historia nos va enseñando cómo esta doctrina tiene su origen justamente en este proceso. Después del 48 hubo mucha inquietud en el cristianismo, sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos es el trampolín para todo lo que se llame doctrina, filosofía, dogmas, materialismo, etc. Entonces,
En este proceder, ¿verdad?, de los acontecimientos, hay una inquietud dentro del cristianismo, se vuelven pro-sionistas, ¿okay?, se vuelven pro-israelíes, y un grupo de ellos no solamente se vuelve eso, sino que además se quieren convertir a ellos y quieren imitarlos a ellos, y comienzan a empujar la idea de la restauración con mucha más fuerza. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Que empiezan a querer restaurar absolutamente todo. Y ahorita lo vamos a ver. Y bueno, sigo leyendo. Le llamo por supuesto dogma porque es una doctrina completamente humana en su origen, ya que aunque predican que Yeshua es el Mesías, que Yeshua el Mesías enseñó, predicó y sanó mencionando el nombre divino, en realidad nunca vemos en todo el Brit Hadashah o el Nuevo Pacto que Yeshua o los apóstoles siquiera debatían un solo minuto esto como enseñanza. Nunca fue un tema que tratara siquiera Shaul de Tarso, que fue quien más escribió. Nunca en el libro de los Hechos vemos que Shaul o algún apóstol debatiera sobre el asunto. Nunca Shaul dedica una sola línea para predicar, defender o enseñar que deba nombrarse tal o cual nombre divino. Mucho menos que alguien necesitara mencionar algún nombre o fonética para salvarse del día del juicio. ¿Okay? Entonces, este grupo o estos grupos que enseñan esto citan mucho al Mesías, que él sanaba con el nombre y que hacía milagros y que hacía muchas cosas mencionando el nombre y hacía conjuros, ¿verdad?, y liberaciones y todo eso. Sin embargo, en el Brit Hadashah, en todo, desde Mateo hasta Apocalipsis, nunca vemos que ocurra tal cosa. No hay tal cosa. ¿Ok? Continúo. Voy a después atender sus preguntas, sus comentarios. Por favor, ahorita voy a tratar de irme en la información y después... Ahorita van a salir aquí las respuestas, por cierto, a sus preguntas. Continúo. Por cierto, en la carta de Shaul a los romanos, él termina haciendo una serie de saludos a familiares, conocidos y colaboradores. Y muchos de ellos, fíjense, portan nombres desde su nacimiento de origen muy pagano, como Andrónico, Junias, Apeles, Herodión, Pérsida, Hermes, fíjense nada más, Olimpas, Lucio, Jasón, Sotípater, etc. Y vean esto, nadie se escandalizaba por ello ni tampoco les obligaron a cambiarse el nombre o repudiar el nombre que sus padres les pusieron. Dogma que también hoy se predica en el mesianismo como algo que demuestra su devoción y el hecho de ser, según ellos, nuevas criaturas, según esta doctrina. ¿Okay? Este dogma, por cierto, ¿verdad? Andan provocando ahí, ¿verdad?, que se cambien el nombre y que no digan ciertas palabras y que si ya dijiste, por ejemplo, y que si tú quieres, se te antoja un pan y dices, ay, se me antoja un pan con leche, ay, cuidadito y no digas pan, porque pan es una palabra que viene del panteón, y el panteón puros ídolos y puros dioses, y cuando estás haciendo pan, tú estás invocando a los demonios y cosas de ese tipo. Y que si tienen un nombre, ¿verdad?, que tiene ahí un nombre medio rasgo ahí, medio pagano, no, pues cámbiatelo y entonces ponte un nombre hebreo para que entonces ya seas una nueva criatura. Este tipo de cosas se han enseñado en este grupo, ¿no? Por ejemplo, lo de ojalá, ¿verdad?, como dicen acá. Dice que es de origen árabe, ¿verdad? Y cuando dice ojalá, entonces está diciendo que Alá quiera. Y entonces dicen que bueno, que es de origen árabe y que Alá es un demonio, ¿verdad? Y que cuidado porque Alá es un demonio y imagínense, ¿no? Y bueno, si habláramos de esas palabras que ellos mencionan, pues imagínense una lista impresionante. ¿Saben qué? Ya no hablen castellano, ya no hablen español, hablen hebreo. Y por otro lado, si hablan hebreo, pues tampoco tiene que ser el hebreo moderno, tiene que ser el hebreo arcaico, así que ya nos metieron en un gran problema porque ni siquiera podemos hablar el hebreo que hablan hoy día.
tendríamos que hablar el hebreo arcaico, y imagínense, vaya usted a saber quién habla eso, ¿verdad? Vamos a regresarnos 3000 años en la historia, 4000 años en la historia, ¿ok? Entonces, efectivamente, ¿no? Estaríamos metidos en ese problema, ¿no? Bueno, ese es otro asunto que ahorita no lo voy a tocar. Sigo leyendo. Con todo este movimiento efraimita o frainita talmúdico, sionista y cristiano de la famosa restauración de todas las cosas, llegó esta nueva doctrina de restauración también de el nombre divino, restaurar el nombre divino. Y con esto comienza una historia de dimes y diretes dentro de grupos en donde se excomulgan unos a otros y se llaman herejes o apóstatas porque no están invocando el verdadero nombre, sino que han estado invocando a demonios, unos y otros, y que son peores que el mismo catolicismo por mencionar tal o cual nombre. ¿Qué les parece? Entonces, a esto se ha llegado. El dogma de la pronunciación del verdadero nombre le llaman ellos. Y pues bueno, yo creo que todos nosotros hemos visto en internet y por todos lados las famosas 4 letras conocidas como tetragramatón y las vocales o las nuots vocales que les pusieron los masoretas, en donde el enigma, según estos grupos, es de que los masoretas inventaronse algunas vocales para la pronunciación incorrecta porque estaba escondido y prohibido, y entonces ciertos grupos héroes han descubierto las vocales correctas y entonces ya tienen la pronunciación cabalista del nombre y ya pueden hacer conjuros y quién sabe qué. Esto viene de la Kabbalah también, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar de las diferentes posturas, ¿no? Como esta de Jehová. Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, la pronunciación del nombre está vinculada directamente a lo que se conoce como el tetragramatón. Este tetragramatón, según lo que se le dice a Moisés, no es el nombre, además. Sin embargo, el dogma del que hablamos está enfrascado en averiguar la misteriosa y cabalista pronunciación para hacer emerger, según la Kabbalah, el poder de salvación, escondido en él, un poder mágico que transforma la realidad de quien lo pronuncie. Ahora, en todo este asunto también hay Kabbalah, ¿verdad? Hay misticismo y están los secretos y el misterio, ¿verdad? De los entendidos y de los iluminados, y que quién sabe el nombre. Y bueno, yo desde que me acuerde, hace ya muchos años, cuando llegué la primera vez a una sinagoga judío-mesiánica, revuelta con muchos dogmas, pues era una cosa así como que, wow, el misterio. No, pues el rabino, solamente el rabino es el que sabe el nombre, y él cuando ahora lo pronuncia una vez al año, y que porque el sumo sacerdote en la antigüedad lo pronunciaba una vez al año solamente, y lo único que sabía era el sumo sacerdote, y bla bla bla, y un montón de cosas de ese tipo. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el asunto, el famoso nombre. Y dice acá, fueron los judíos caraítas del siglo VIII quienes en su versión del Tanaj agregaron las misteriosas vocales de la pronunciación, las cuales suenan como Jehová. Estos reclamaban ser descendientes de los levitas Tzadokim, los saduceos, y que poseían la pronunciación correcta, o decían tener la pronunciación correcta. Los detractores de este grupo denuncian que las vocales que pusieron son simplemente las vocales del término Adonai, y que por lo tanto esta pronunciación es incorrecta. ¿Okay? Bueno, los que salieron en contra de esta pronunciación, ellos usan el sonido con una E aquí, una O en la G, una A en la Vav. Y entonces en la traducción masoreta del Tanaj, ellos leen las famosas 4 letras como Jehová, ¿verdad?
y vienen entonces estos mesiánicos y empiezan a decir que no es cierto, que aquí escondieron, ¿verdad?, las vocales principales, porque las vocales que pusieron aquí son las vocales de Adonai, y entonces aquí quisieron decir Adonai, pero quisieron decir el nombre, y bueno, entran en un pleito, ¿verdad?, y dimes y diretes de que quién ocultó, y a ver los rabinos, ¿verdad?, quién fue el culpable, que porque no querían mencionar el nombre, y bueno, un montón de cosas. Y ni una ni otra. ¿Ok? Y nadie se pone de acuerdo. Bueno, continúo. Cabe señalar que esta pronunciación hecha al inglés simplemente fue como la tenemos en las Biblias latinas, ¿verdad? En nuestras Biblias tenemos la J y se pronuncia Jehová. La H obviamente en español no suena, es muda, le llamamos muda. Pero en inglés realmente, y los que saben inglés sabrán que el Jehová latino o español pues es Jehová, porque la H sí suena, tiene un sonido un poco áspero, y la J se pronuncia como Y, entonces en inglés es Jehová, ¿verdad? Dice aquí que en inglés con la pronunciación de la letra J no deja de ser la misma, Jehová, pero que los hispanos pronunciaron con sonido áspero Jehová. No fue ninguna conspiración satánica para decir que le acomodaron para que dijera he aquí la destrucción, porque estas personas, ¿verdad?, del nombre, dicen que Jehová fue una conspiración satánica para que dijera he aquí la destrucción, ¿verdad?, siendo que en realidad es una escritura inglesa, pero que no se lee en español igual que en inglés. Bueno, este asunto de inventarle, ¿verdad?, que dice tal o cual cosa, bueno, eso es un invento, dice aquí, de los predicadores del nombre. Ya sabemos que desde el siglo XVIII la J recibe su aceptación en la fonética española, y hasta hoy la fonética masoreta de la Y o Y se usa como J. Así que nuestros amigos testigos de Jehová sabrán que mal pronuncian la fonética masoreta que ellos propusieron como el nombre divino, Jehová. Es el mismo caso de la H inglesa, que no es muda sino áspera. ¿Okay? Bueno, los testigos de Jehová dicen que el nombre de Jehová es el nombre de Dios y que así debe de decirlo, y bueno, una alegata, ¿verdad?, con ellos, porque si no dices ese nombre, entonces no eres también salvo. Y pues resulta de que tenemos un gran problema en español, ¿verdad?, porque lo que hicieron los masoretas no es querer poner Jehová, sino Jehová. Y entonces, pues ahí los testigos de Jehová tuvieron un gran problema. Hoy día muchos como que están cambiando, ¿verdad?, pero otros no. Siguen insistiendo. Y los masoretas también siguen con su fonética de Jehová. Bueno, después de algunos siglos, desde el siglo VIII hasta el siglo XX, los caraítas siguen defendiendo su fonética de Jehová y los testigos la de Jehová. Es hasta mediados del siglo XX que comienzan con su paranoia de la conspiración contra la pronunciación del nombre divino y comienzan a hacer sus postulados mesiánicos de la restauración del nombre, hablando del movimiento de la restauración del templo, del pueblo y todo eso. Pues no faltó quien empezó a decir pues la restauración del idioma, la restauración del nombre, la restauración de los nombres Kadosh y una serie de dogmas, ¿verdad?, que empezaron a comenzar aquí. Bien, postulados mesiánicos de la restauración del nombre comienzan por el lado latino a juzgar correctamente la fonética de la Yod o de la Yud, por una pronunciación incorrecta, la de la J, obviamente, pero luego se van contra las vocales masoretas, las Nuot, y comienzan una carrera de unos 30 años en donde emergen varios grupos reclamando tener las verdaderas vocales místicas y ocultas del nombre sagrado. A esto le añadimos obviamente los grupos más excéntricos de la doctrina del nombre, que predican la supuesta pronunciación más pura del idioma sagrado. Quién sabe dónde salieron estos, ¿verdad? Dicen ellos el paleohebreo o el hebreo arcaico, denunciando que el hebreo de hoy es súper pagano y que sale de labios impuros, y así encontramos una serie de teorías que van de lo extraño a lo simpático.
Y pues bueno, después, ¿verdad?, de que empiezan a encontrar lagunas en muchas explicaciones sobre el nombre, pues empiezan a emerger estos grupos y empiezan unos a tratar de adivinar las vocales, otros a tratar de usar la gramática, otros a tratar de usar la ideología, otros supuestamente, ¿verdad?, tienen el idioma arcaico oculto ahí bajo sus libros y ya saben pronunciarlo, y toda una serie de grupos que empiezan a decir que tienen el nombre. ¿Ok? Y lo que voy a hacer enseguida es mostrarle algunas imágenes de algunas páginas. Ahí va a estar la fuente para los que quieran checar, y van a ver que cada uno de ellos tiene su propia documentación, tienen libros, tienen audios, tienen, bueno, de todo para persuadir a sus oyentes de que ellos tienen el verdadero nombre. ¿Ok? Así que me voy a ir de uno por uno, y me voy con el más antiguo, porque el más antiguo obviamente son los Caraim, los Caraítas. Hoy día el representante del movimiento Caraíta es Nehemiah Gordon, lo han de conocer. Aquí está su página. ¿Ok? Cuando tengan las diapositivas ustedes pueden ir, teclear las páginas e entrar. Él empieza a explicar todo lo relacionado a la fonética masoreta del siglo 7 y 8, que ellos incluyeron en su versión masoreta, en donde ponen las vocales para que se pronuncie como Jehová. Y aquí está un escrito, ¿verdad?, de Nehemiah Gordon, dice la pronunciación del nombre. Y bueno, él tiene obviamente toda su explicación, y él dice el nombre es Jehová, punto. ¿Ok? No pueden faltar los testigos de Jehová. Aquí está una de sus páginas. El nombre divino, su uso y su significado. Y bueno, aunque ponen aquí las letras hebreas, finalmente ellos dicen su nombre es Jehová. Para los testigos de Jehová hispanos, su nombre es Jehová, punto. Para los de habla inglesa es como los Caraim, Jehová. Bueno, ahí están las diferencias. Aquí está otro grupo, ¿verdad? Aquí está su página, cuando quieran lo pueden ver. Ellos dicen Yahvé, el Dios de Isir-al. Ya ni siquiera es Israel, es Isir-al. ¿Qué les parece? Vean, el nombre único. Ahí está su página, ustedes la pueden checar, de verdad, no me la estoy inventando. Por eso les estoy diciendo que no se trata de un grupo. A lo mejor la mayoría nada más conoce uno, pero hay bastantes, de veras. Yo creo que llegan a los 15 en total. Ahorita solamente les voy a poner unos. Y vean, dicen aquí el nombre único del Dios de Israel. Dice los siervos de Yahvé es Isiba o Yeshua, o aquí apuntan del Mesías. Primera Congregación Cristiana Judío Espiritual del Perú, y bueno, bla, bla, bla. Dice la importancia de santificar el nombre del Dios de Isir-al. Ok, aquí está este grupo también. Tienen su propia documentación, tienen su propia explicación, tienen todo lo que necesitan para poder persuadir a los oyentes. ¿Ok? Aquí hay otro grupo, también aquí está su página, ustedes pueden checarla, no hay ningún problema. Yo, de veras, yo nunca les estoy diciendo, no vayan a ver eso, no oigan, no vean. No. Yo les presento mi investigación, les digo, aquí está, investiguen ustedes mismos, corroboren ustedes mismos. Aquí está otro, ellos dicen Yahweh, Yahushua. Aquí está, ellos proponen estos nombres. Y dice aquí, distinguiendo la semilla de la verdad de la cizaña sembrada por el enemigo. Y bueno, también ellos dicen que usan el palio hebreo. Vean, aquí está, el palio hebreo aparece, dicen las letras arameas cuadradas, y bueno, ahí tienen su explicación. Ellos tienen su documentación, tienen libros también, ¿verdad? Todo esto. Y aquí está otra versión. ¿Ok? Aquí hay otro, aquí está su página también, lo pueden ustedes checar. Y aquí ellos dicen publicando el nombre de Yahuwah. Y también, ¿verdad? Aquí tienen todo un libro en donde explican paso a paso su interpretación, lo que ellos conocieron. Y aquí está el palio hebreo, y bueno, aquí está en inglés explicado, bueno, todo esto. Un grupo más, ¿ok? Para que no vean que me estoy yendo contra uno, contra otro, están aquí haciendo lo mismo, ¿ok? Aquí hay otro grupo, para ellos es Yaohu Ul.
dice, este es mi nombre para siempre, cita en Éxodo 3:15. Yaohu Ul, este es mi nombre para siempre, por lo cual seré llamado, dice. Y me recordarán generación tras generación. Bueno, ellos dicen que el nombre es Yaohu Ul, y que el nombre del Mesías es Yahushua. Yahushua Hol Mehushai, el Mesías. Y bueno, ellos también tienen su propia definición, investigación. Ellos tienen su propio hebreo arcaico o paleohebreo, lo que sea. Yo no sé de dónde sacan todo esto. De veras, mis respetos para cada grupo, porque de veras ustedes leen sus investigaciones y son muy dedicados. Pero cada quien dice que tiene el verdadero nombre, ¿ok? Y unos a otros se excomulgan. Aquí hay uno de los más populares, sobre todo porque este personaje pues es muy carismático y tiene muchos videos por todos lados. Y creo que la mayoría de los que han estado en el mesianismo y llegan a pronunciar alguna fonética es esta, la de Yahweh, porque este personaje ha hecho que este nombre sea muy popular, pero no es el único, ¿me entienden? Muchos dan por hecho de que ese es el nombre y que Yahweh, y que porque Michael Rood lo dijo, ¿verdad? Y que este es un verdadero semita, vean su barba y su vestimenta, siempre ha estado como los semitas y pues no, este es un ex marín de Estados Unidos que estuvo en algunos grupos místicos y de pronto pasa al mesianismo y él predica su fonética. También tienen sus propias teorías, tienen sus libros, ¿verdad? Y es lo mismo. Entonces, este es mucho más popular porque tomó más fuerza por los videos y porque en YouTube, ¿verdad? Anda por todos lados y bueno, casi la mayoría es seguidor de este personaje. Bueno, pero este es otro también, es uno de muchos. Y aquí hay otro que se llama Asamblea de Israel. Aquí está también su página, ustedes pueden checarla. Y para ellos el nombre es Yihweh. Vean la importancia de invocar el nombre de Yihweh. Y aquí está, entonces ellos también tienen su propia investigación, tienen sus propios hebreos, arcaicos, modernos, egipcios, quién sabe qué. Bueno, cada quien tiene su propia investigación y ellos plantean sus propias fonéticas. De hecho, este grupo tiene una sección, y aquí también la puse, vean, en donde dice Yahweh no es el nombre de Elohim. Y ellos empiezan a explicar, ¿verdad?, según sus fuentes. Y algo que llama la atención de este grupo, hace algunos años que yo lo estudié y lo leí, es de que citan a los sumerios y a los acadios, y dicen que la pronunciación Yau no es correcta, porque los acadios llamaban a Júpiter así, Yau, ese era el nombre de Júpiter, ¿okay? Del dios Júpiter, es un dios muy antiguo. Entonces ellos dicen, la pronunciación Yau no es correcta, o en castellano Jau. Entonces Yau, dice, es una invocación a Júpiter, según la religión acadia. Entonces este grupo dice que no es ese nombre el de Yahweh, sino que es Yihweh. ¿Okay? Así que pues bueno, ahí están el pleito entre ellos. Aquí hay otro que no es Jehová, es Yehová o Yehová, no tiene acento, está en inglés, no sé cómo lo pronuncian ellos, y al Mesías le llaman Yehoshua. No sé si es así con W verdaderamente el sonido, pero bueno, aquí así lo ponen, y dice el nombre verdadero escrito en hebreo, y bueno, ellos también tienen su propia teoría, tienen sus propios, ¿verdad?, hebreos de quién sabe dónde, y bueno, ahí está el asunto también. Y bueno, esta imagen me la acaban de pasar por ahí. Aquí está una persona, ¿verdad? Aquí está, bueno, lo quise poner porque no creo que tenga miedo de que lo vean. Él dice, no es Yahweh, es Jehová, como los Caraim. Y él ha publicado un libro PDF bastante interesante, muy largo, con unas explicaciones también profundas, amplias. Y él también pone su postura, ¿ok? Y él dice por qué no se debe decir Yahweh.
y ahí también ahí va en contra de los yagüistas, y también ahí habla de cosas, ¿verdad?, que ignoran, y bueno. Y entonces todos son conocedores, todos son ignorantes, todos tienen la verdad, todos tienen la mentira, todos ponen su aportación. Y a lo que voy, pues, y por eso dije desde el principio un poco de la historia, en el Brit Hadashah no se encuentra ningún debate sobre la pronunciación. Esta es una doctrina que surge con la doctrina efraínita y la restauración de todas las cosas. Restauración del templo, ¿verdad?, del pueblo, bla, bla, el hebreo, ¿verdad?, el idioma, el nombre. Y es por eso que han emergido. Y bueno, cada quien tiene su propia postura, se les respeta. Como les dije, yo no estoy hablando en contra de un solo grupo. Hay muchos grupos, para que nadie diga que es el único y que tienen la fonética correcta, y nada de eso. O sea, es simplemente cada quien su postura, ¿ok? Pero tienen que reconocer que no son únicos, y que todavía este tema es un tema que ni siquiera es bíblico. Bueno, y este autor, por ejemplo, cita, ¿verdad?, las fonéticas que se usaban en los nombres. Cuando sonaba como Ya o Yahu en los nombres, por ejemplo, aquí ponen, vean, Abiyá, Adoniyahu, Adoniyá, Eliyahu, Eliyá, Yeshayahu, porque gramaticalmente obviamente esto cambia, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver qué significa finalmente las 4 letras, cómo el Eterno se presenta delante de Moisés, y por qué usan según la gramática diferente aquí. Siempre cuando va al final es Ya o Yahu. Siempre cuando va al principio es Ye o Yehu. O Yehu. Aquí también está. ¿Ok? Entonces gramaticalmente es incorrecto poner al principio Ya. Muchos dicen que no, que Yahshua. Hasta se escucha incómodo en la lengua, porque no es así, es gramaticalmente incorrecto, el léxico no lo permite. Al principio siempre es Ye, o Yehu, o Yeho, y al final siempre es Ya o Yahu. Entonces, bueno, aquí pone algunos ejemplos, ¿verdad?, de cómo en el hebreo aparecen estas diferencias, mencionando ya sea Ya, Yahu, Yeho o Yahu. Y pues bueno, todo este asunto. Y así podría ir citando a más grupos que han creado sus propias postulaciones. La gente experta en cálculo y probabilidad dicen que las 4 letras más las 16 vocales posibles en cada consonante podría generar hasta 256 fonéticas diferentes. En lo personal, yo creo que si el Mesías tardara algunos años más en regresar, tendríamos en la segunda venida 256 grupos peleándose y excomulgándose, reclamando cada uno tener el nombre Kadosh. ¿Se imaginan? Además que tendrían sus propias Biblias adulteradas para predicar su propio nombre. Imagínense. Probabilidad y cálculo dicen que con esas 4 letras más las vocales que se les pueden poner e intercambiar, salen 256 fonéticas del nombre. Imagínense nada más. O sea que nosotros somos poquitos para aportar una fonética. Necesitaríamos 200 personas más para que cada quien aportara su propia fonética. Imagínense nada más. Y es que pues todo esto se ha vuelto obviamente un dogma en donde todos quieren tener la revelación de las 4 místicas vocales del nombre. Bueno, textos usados como referencia para esta doctrina del nombre. Ahora es muy obvio, y lo hemos visto cuando estudiamos por ejemplo los Salmos, que muy a menudo, ¿verdad? Dice Omar, yo les llamo sectas para mesiánicas cristianas. Sí, lamentablemente, ¿verdad?, han caído en todo eso, en mucha denominación. Bueno, les iba a decir, obviamente hay muchos textos que hacen referencia al nombre, y en tu nombre, ¿verdad?, y proclamaré tu nombre, e invocaré tu nombre, y hay muchos textos efectivamente que hablan de proclamar el nombre, de invocar el nombre, del nombre del Eterno. Sin embargo, tenemos un gran problema en nuestra cultura occidental al desconocer la cultura hebrea, porque cuando se habla en la cultura hebrea del nombre, no está hablando de una fonética, ¿ok? Está hablando de lo que
significa y lo que representa eso que es el Creador, que es infinito. El ser. Y más adelante vamos a ver esto que es ser. Ejie, ser, existir. Y yo creo que al final vamos a entender por qué ni siquiera el Mesías ni los apóstoles se pelearon, ni estuvieron defendiendo, ni dedicaron una sola línea en sus cartas para decir cuál es la fonética del nombre. Ellos no se preocuparon para nada de eso. ¿Por qué? Porque obviamente en la cultura hebrea el nombre estaba haciendo referencia a otra cosa. El nombre estaba haciendo referencia a su existencia, a su poder, a su autoridad, a su presencia, a todo lo que el Creador es. Publicaré tu nombre, quiere decir publicaré todo de ti. Daré a conocer lo que eres, tu poder, tu fuerza, que existes, que eres sin principio, sin fin. Entonces, muchas veces se carece sus atributos, así es como dicen acá, ¿verdad? Entonces, la gente pues con ideología y con todos sus problemas se enfrasca en la fonética. Y yo sé que han invertido horas y horas leyendo y aprendiendo, y que el arameo y que el arcaico, y algunos hasta se van a Egipto, ¿verdad?, para conocer el paleohebreo, porque el paleohebreo en realidad es egipcio. Las primeras figuras son egipcias, después son el primer alefato, que fue el que se usó para usar las letras paliebreas de los estos, ¿cómo se llaman? Esta cultura, los fenicios. Los fenicios fueron los primeros que hicieron un alfabeto, y de ese alfabeto después viene el famoso paleohebreo. O sea, no tiene otro origen. Y muchos están diciendo no, que el paleohebreo Kadosh, y que ahí está la pronunciación, y bueno, y entran en todo este debate. Bueno, ¿cuáles son los textos que usa esta doctrina para hablar de que tienen que pronunciar una fonética para ser salvos? Y el primero que citan es Génesis 4:26, cuando Set tiene un hijo, ¿verdad? Enos dice, entonces comenzaron a invocar el nombre del Eterno. Y bueno, las letras que aparecen en el texto hebreo es la Yud, la Hei, la Vav y la Hei, el famoso tetragramatón. Y entonces, literalmente, el mesiánico lee esto y comenzaron a invocar. ¿Qué invocaron? Pues tienen que haber invocado algo. Y entonces empiezan a indagar y bueno, sí, tuvieron que hacer una invocación, como si se tratara de un mantra, ¿verdad? O un hechizo. Menciona esto y ¡pum!, aparecerá ahí el milagro. Tenemos que entender que la cultura hebrea, cuando dice invocar, no se trata de hacer un mantra o estar mencionando algo para que ocurra un poder divino. No es eso. ¿Ok? No es una invocación así de ¿cómo se puede decir? Pues fonética. Invocar quiere decirle buscarle, buscar su poder, su autoridad, su presencia, que se manifieste. Invocar quiere decir buscarle a él. Por eso dice buscar al Eterno mientras pueda ser hallado, llamarle mientras pueda ser buscado. Entonces, en el contexto hebreo es esto. ¿Ok? Otro texto que usan, Juan 17:26, en donde dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Y entonces toman este texto aislado, ¿verdad? Los mesiánicos empiezan a decir que Yeshua dio a conocer el nombre, y ahí está el misterio. Sí, claro que sí. Entonces empiezan, no, pues sí, ¿cuál es el nombre? Y todo eso. Pero vean lo que dice desde el verso 24. Vean cómo está cuando está orando Yeshua por los discípulos y está declarando todo lo que él hizo. Vean lo que dice: Padre, Av, aquellos que me has dado. Ve, aquí no le llaman de ningún nombre. Yeshua no le llama de ninguna fonética, nada. Le dice Av, Padre. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi esplendor que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ab Tzadik, Padre justo. ¿Acaso ven un nombre ustedes? ¿Ven un nombre raro, una fonética inventada? ¿Ven algo, no? Ab justo. Dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál nombre? ¿Y por qué no lo está declarando? ¿Por qué no lo dice? ¿Qué tal? ¿Qué quiere decir esto? Yo les he dado a conocer tu identidad, lo que eres, tu grandeza, tu poder, quién eres realmente.
yo he reflejado en mi vida, dice el Mesías, lo que tú eres. Y lo haré más, dice, fíjense, lo haré más. Cuando dice, y lo daré a conocer aún, nunca ven, ni siquiera cuando está en el madero, que diga una fonética. De hecho, el otro día que di una clase, ¿verdad? Una persona me preguntó de una forma sarcástica y burlona de que quién me había dado la revelación, que si un artista de Hollywood me había dado la revelación de que Yeshua cuando estaba en el madero clamó Elí, Elí, o Elohai, así dice la escritura. Dice que cuando él estaba en el madero clamó Elohai, Elohai, o Elí, Elí, que es lo mismo, poderoso mío, poderoso mío. Así le llamó el Mesías al Todopoderoso. ¿Sí o no es cierto? Yo creo que todos conocemos esa escritura, aunque venimos del cristianismo, hemos leído, ¿verdad? Aunque la traducción diga Eloi, Eloi, dice que la gente se burlaba y le decía, ¿a quién llama a Elías? A Eliyahu. Pero Yeshua estaba diciendo Elohai, Elohai, o Elí, Elí, poderoso mío, poderoso mío. Y esta persona, ¿verdad?, se burla de que yo digo que quién me dio esa revelación. Ahí está escrito, ahí dice que él le dijo, poderoso mío, poderoso mío. No le está diciendo Jehová, ni le está diciendo Yahuhuash o Yahuash o cosas raras, no está diciendo ninguna cosa rara. Se dirigía al Todopoderoso como Av Tzadik, Padre justo. Ahora, por ahí pusieron Abba. La expresión Abba es igual que Padre, nada más que Abba es en arameo, es en el idioma caldeo. Y Av es en el idioma hebreo. Okay, nada más la A y la V. Aquí se los voy a poner. Ese es Av en hebreo. Y Abba es arameo. Pero es lo mismo también. También se le puede decir así, Abba, Padre. Avinu, Padre nuestro, nuestro Padre. Bueno, ¿qué quiso decir Yeshua en realidad aquí? Que él estaba predicando una fonética. ¿Acaso él predicaba una fonética? No, nunca vemos que él se empeñaba en, vengan, escúchenme, el nombre del Creador es así, y todos lo van a decir así, y si el que no lo diga está invocando un demonio. Nunca Yeshua dijo eso. Jamás van a ver en la escritura que Yeshua decía eso. Vean Juan 12 del 28 Juan 12, 28, ok, bueno, aquí se mencionaron los versículos, bueno, voy a leer. Av, fíjense, otra vez, Yeshua le habla al Creador como Av, Padre. Dice, glorifica tu nombre, vean, exalta tu nombre. ¿Cómo va a exaltar su nombre? Fíjense, Av, exalta tu nombre. ¿Qué quiso decir el Mesías? Vean lo que dice. Entonces vino una voz del cielo. Lo he exaltado y lo exaltaré otra vez. ¿Qué significa esto? ¿Se han preguntado qué significa esto? Lo he exaltado, bueno, la traducción dice lo he glorificado. Lo he exaltado y lo exaltaré otra vez. ¿Cómo es eso? Yeshua le está diciendo, Padre, exalta tu nombre. Y dice que escucha una voz del cielo que dice, lo he exaltado y lo voy a hacer otra vez. ¿Cómo? Con el Mesías, cuando el Padre hace su voluntad, cuando el Padre envía a su enviado, vamos, y hace su voluntad y se manifiesta a los hombres y santifica a la descendencia de Jacob y devuelve su presencia. Ya envié al Mesías, ya lo exalté, lo voy a volver a hacer cuando envíe mi presencia. En el día de Shavuot lo volvió a engrandecer su nombre. Y no está hablando de una fonética, ¿se dan cuenta? Está hablando de esa manifestación, de sus atributos, de su poder, de su presencia que le iba a regresar a Israel. Por eso mucho les digo de ese canto, ¿verdad? Que dice, regocíjate Sion, grita, canta, dice, porque te ha escogido como un sacerdocio y un templo santo. Porque Él ha regresado su presencia a Israel desde aquella época. Entonces, Yeshua nos estaba diciendo, exalta una fonética, ¿verdad? De las 256 que puede haber. No, está diciendo, exáltate tú, haz tu voluntad. Y dice, lo he hecho y lo voy a volver a hacer, dice el Padre. Y vean lo que dice en el 6,
he manifestado, es capítulo 17, pero aquí le puse 12, no sé qué pasó con este número, ahorita bueno, si alguien corrobora, me ayuda. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Vean, otra vez, he manifestado tu nombre, y usan este texto para decir, ya ves, el Mesías le dijo el nombre del Padre. ¿Cuál es? ¿Por qué no aparece nunca en el Brit Hadashah? ¿Por qué nunca en los labios de Yeshua? ¿Por qué nunca en los labios de los apóstoles? A ver, otra vez, la cultura hebrea se refería a te he manifestado a ti, a tu poder, tu voluntad, tu presencia. Te he manifestado en lo que eres a los hombres, y a los hombres que tú me diste, dice. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Av Kadosh, vean, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos, que dice, vean, en tu nombre, otra vez, guárdalos en ti, dicen por acá, para no pronunciar en vano, para no decir algo que no debe de decir, exactamente, ¿no? Y dice, guárdalos en tu nombre, otra vez, ¿en dónde? En tu poder, en tu presencia, guárdalos en ti, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaban con ellos en el mundo. Y dice, yo los guardaba en tu nombre. Vean otra vez, cómo Yeshua guardaba a los que le dio el Padre en su nombre. ¿Cómo los guardaba? Les puso un sello, ¿verdad? Les puso un tatuaje. Ahora, déjenme decirles que este asunto del nombre, y ustedes pueden averiguarlo, se ha vuelto ya una cosa tan tremenda, fanatismo, que hay mesiánicos que se están tatuando las 4 letras, de verdad. Lo he visto con mis propios ojos y conozco gente que ha hecho esto. Se hacen tatuajes con las 4 letras, porque ya se han ido al extremo con este asunto del nombre. Bueno, dice el Mesías, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué significa todo esto? Estar hablando de una fonética, de un sonido misterioso que estaba escondido, ¿verdad?, por los rabinos y todo eso, como dicen los del nombre. Es simplemente cosa de entender las expresiones del Mesías. Continúo. Comparación, vean, para entender los conceptos hebreos. Vean lo que dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Yeshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué les parece? Y de aquí se agarra el católico para decir, entonces Cristo es la imagen de Dios, vamos a dibujarlo, vamos a pintarlo, ¿verdad? Aunque haya güeros, morenos, altos, chaparros, rubios, negros, de todo, y ahí está la imagen, ¿verdad?, del Padre, dicen los católicos. ¿Quiso Yeshua decir que el hecho de verlo es estar viendo la imagen del Creador? Si la misma escritura dice que él es invisible, no tiene forma, no tiene imagen, vive en luz inaccesible, dice, a donde ningún hombre puede acceder. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cuando le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, obviamente está diciendo, yo le he manifestado al Padre, yo he manifestado sus palabras, su voluntad, su autoridad. Yo le estoy reflejando a él sus atributos, no una imagen física. Bien, leo aquí, ya hemos defendido a capa y espada en contra de la idolatría católica en las imágenes, que Yeshua en su vocabulario estaba diciendo que él estaba mostrando los atributos del Padre. Como actuaba el Mesías, él estaba reflejando al Padre. No quiere decir que el hecho de ver su rostro o cuerpo estaban viendo al Padre en vivo y a todo color. Lo mismo pasa con las palabras de Yeshua cuando dice que en su nombre los guardaba o los santificaba. Estaba hablando de esa cobertura o autoridad en la que Yeshua estaba depositando a los suyos. Entonces no podemos literalmente tomar el texto para crear un dogma, pues nada parecido aparece en el texto como si fuera una doctrina el nombre o su pronunciación. ¿Qué les parece? Entonces, es un problema entre la literalidad y las figuras que aparecen también ahí. Bueno, continúo.
Yeshua no estaba hablando de la imagen, sino de la comprensión. Y vamos a Juan otra vez, 5:37, también el Padre dice que me envió, ha dado testimonio de mí, vean. También el Padre, Yeshua, que está diciendo, otra vez, el Padre. Al final voy a decirles que esta revelación de Yeshua es mucho más importante y más íntima con el Creador, porque Yeshua lo que hace es separarnos de una comunión impersonal y llevarnos a lo más personal, a lo más íntimo, a lo más familiar. Cuando Yeshua nos enseña a llamarle Av, Padre, o Avinu, nuestro Padre. Entonces, bueno, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vean, aquí está la respuesta. Dice, el que no ha recibido, vean, y comprendan esto, aquí está hablándole a incrédulos. Y está diciendo, el que no me ha escuchado, ni me ha visto mi comportamiento, ¿ok? Ese que no han conocido al Padre. ¿Por qué? Porque el Mesías justamente es el que cuando hablaba, es el que hablaba las palabras que el Padre quería. Y cuando vivía, cuando actuaba, cuando se movía, cuando hacía milagros, era lo que el Padre quería que hiciera el Mesías. ¿Se dan cuenta? Eso es, les he dado a conocer tu nombre. No es, les he enseñado una fonética para que estén haciendo conjuros. Les he enseñado tu autoridad para que tengan poder sobre las cosas. Y es por eso que dice escudriñen las Escrituras, porque el problema estaba entre la literalidad y las figuras interpretativas. Y pues bueno, podríamos decir al buen entendedor pocas palabras. Aquí Yeshua lo está poniendo en claro. Nadie ha escuchado su voz ni ha visto su aspecto, ¿verdad? Ni está la palabra en aquellos que no le han conocido. Así que no está hablando pues de una fonética otra vez. El texto del nombre Salvador, hay un texto por cierto que estos grupos ya lo agarraron de cajón para decir, si no mencionas su nombre, ahora el nombre que ellos predican, entonces no son salvos. Y eso está en el profeta Joel, capítulo 2, del 28 al 32. ¿Verdad? Cuando habla de la promesa de la venida del Ruach, los sueños, las visiones, la profecía. Dice en el verso 32, vean, y todo aquel que invocar el nombre del Eterno será salvo. Y entonces estos grupos, de verdad, toman este texto literal y dices, si no mencionas el nombre fulano, tal combinación o tal fonética, no eres salvo, dicen ellos. No eres salvo, dicen. Obviamente cada quien con su propio nombre. Llámenle como le llamen. Como les dije, desde el más extraño hasta el más simpático. Porque hay unos que de veras tienen una simpatía interesante en ponerle nombres al Creador. ¿Y qué está diciendo este texto? Curiosamente, Kefas cita este texto en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en su famoso primer discurso. Cita, y pongan bien atención en esto porque esta gente mesiánica, ¿verdad?, que dicen que si no mencionas su fonética que ellos predican, que no eres salvo. Fíjense qué interesante que cuando Kefas cita esto, y está hablando del cumplimiento de la profecía, y está hablando de todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, de ahí en adelante, ni siquiera Kefas se empeña en que pronuncien alguna fonética para que sean salvos. ¿Cierto o no cierto? Y ustedes tienen sus escrituras, ustedes han leído Hechos y el Brit Hadashah, y nunca van a encontrar que los apóstoles llegaban a las sinagogas y dijeran, este es el nombre para que puedan ser salvos, pronuncien este nombre del Creador y ya van a ser salvos. Al contrario, ¿saben qué pasaba?
se olvidaron incluso de eso y dijeron en qué nombre había salvación. Y yo creo que con esto podía rematar a todos estos grupos mesiánicos, ¿verdad?, el nombre. Y los apóstoles dijeron, porque en el Mesías hay salvación, en su nombre, porque después dice Shaul que el Eterno le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Mesías doblaran toda rodilla. Entonces, ¿qué les parece? No hay nada en el Brit Hadashah en el que se la pasen peleando, debatiendo, discutiendo, que tengan que mencionar cierta fonética. No hay nada parecido. Todo surge de esta doctrina de la restauración o el Tikkun de Israel y la restauración de todas las cosas. Y de ahí sale toda esta locura. Pregunto aquí, ¿por qué nunca en el mensaje de los apóstoles o emisarios ellos mencionan cuál es la invocación importante? ¿Cuál es? Acerca del nombre. No dicen nada en realidad. ¿Okay? Ellos nunca se enfrascan en el tema de tienen que pronunciar el nombre del Creador para ser salvos. Para nada. Nunca hacen esto. Bien, el gran escritor y predicador. Vean, también Shaul menciona esto, Romanos 10, del 11 en adelante, dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Shaul citando la profecía. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Por qué Shaul nunca dedicó un solo capítulo o carta para predicar la pronunciación del nombre, incluso si fuese tema de salvación? ¿Qué les parece? ¿Por qué Shaul, aún citando esto, nunca dedicó ni una sola línea para decir que el nombre es importante para ser salvos? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Los que están haciendo preguntas, recuerden que dije que al final vamos a entrar las preguntas para no interrumpir las diapositivas, ¿ok? Ya se los dije al principio. Los que están entrando al final, por favor, vamos a respetar este punto. Ahora, pregunta importante. ¿Cómo se hizo llamar el Padre a Moisés? ¿Cómo el Todopoderoso se le presentó a Moisés en el monte Sinaí? Fíjense que ya desde aquí, por tanta ignorancia, nos metemos en problemas, ¿verdad? Nos metemos en problemas, porque la mayoría creen que el Eterno se presentó así como ponen aquí, con las 4 letras. ¿Saben qué? Error. Ya desde ahí cometemos un problema de ignorancia, porque el Todopoderoso no se le presentó a Moisés así. Fíjense. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y bueno, aquí voy a citar el texto en hebreo. El texto en hebreo de cómo se le presentó a Moisés el Eterno. Ok, por ahí creo que se está cortando el audio, díganme. Me parece que no, al menos yo no veo que esté fallando. Ok, a lo mejor es Julie nada más, a ver si mejora su internet. Bueno, ¿qué voy a citar aquí? Voy a citar justamente Sefer Shemot, en donde el Eterno se presenta a Moisés. Y dice, Vayomer Moshe el Haelohim hine anochi ba'el bnei Israel ve'amarti lachem Elohei avotechem shelachni alechem ve'armu li ma shemo ma omar alechem Vayomer Elohim el Moshe ejie asher ejie Vayomer kot amar li bnei Israel ejie shelachni alechem. ¿Qué quiere decir todo esto? Dijo Moisés a Elohim,
he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Todopoderoso de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? Vayomer Elohim Moshe, y le respondió Elohim a Moisés, Ejie Asher Ejie, seré quien seré, o seré el que seré. Y dijo, y vean, otra vez dice, así dirás a los hijos de Israel, Ejie me envió a vosotros. ¿Qué les parece? Ejie Shelachni Alehem, seré me envió a vosotros. Y entonces, ¿por qué toda esta gama de grupos están peleándose por el misticismo de las 4 vocales, de las 4 consonantes y vocales? Si el Eterno se presenta como seré quien seré. ¿Qué les parece? El problema, la ignorancia. La ignorancia, porque como ven en sus traducciones Jehová, y después ven la masoreta que es Jehová, y después les dicen que son las vocales de Adonai, y después empiezan, ¿verdad?, que cuáles son, y el misterio, y se enfrascan más en saber todo eso, ¿verdad?, que en simplemente la escritura ahí, ¿cómo se presentó? Seré. Y ahorita vamos a ver qué significa seré. Si el mismo testimonio en las escrituras dice que él se presentó como Ejie Asher Ejie, ¿cómo es que todos están peleando por las famosas vocales ocultas? ¿Cómo es que se están peleando de que si es una cosa o es la otra, o invéntale uno nuevo, y es que no, aquel tiene la mentira, y es que no, es que están invocando a los demonios, y que yo tengo la verdad, y que, ¿cómo es eso? Pues ahí está diciendo la Torá. Ustedes véanlo, Éxodo 3:13 al 14. Ahí está. ¿Ok? Los yagüistas y su versión modificada. Ahora déjenme decirles, y por eso se los dije hace rato, que si el Mesías se tardara muchos años, en pocos años cada grupo de estos iba a tener sus propias Biblias adulteradas. Y esto yo me di cuenta cuando empecé a ver estas Biblias, ¿verdad?, de que según de esta gente del nombre y que no sé qué, y saben que me voy dando cuenta que están adulterando la escritura, están adulterando la Torah. ¿Para qué? Para acomodar su propia doctrina. Y hace años que yo vi estas versiones, dije, ya los agarré aquí. Y hoy día siguen haciendo nuevas versiones, y están las nuevas versiones esas. Dice en Éxodo 6:13, vean lo que dice, 6:3. Dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, poderoso sustentador, poderoso proveedor. Mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. Y vean lo que ponen, por ejemplo, una Biblia que supuestamente le llaman la Biblia Kadosh. Vean lo que ponen, Dicen, Elohim habló a Moshe, él le dijo, yo soy Yahweh, en el verso 2. Y dice, yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. Y aquí, ¿saben lo que hacen estos manipuladores? Le ponen signos de interrogación. ¿No me hice conocer a ellos por mi nombre, Yud Hei Vav Hei Yahweh? Si ustedes van, exactamente, es Diego Ascunzi, es la Biblia esta de la versión israelita, la Kadosh. Es el mismo grupo, son yagüistas todos ellos. Y yo les invito a que tomen este programita, ¿verdad?, el eSword, y vayan al versículo 6:3, y van a ver que tanto el hebreo como todas las versiones están diciendo una afirmación. Yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, el poderoso proveedor, pero en mi nombre no me di a conocer a ellos. Y estos manipuladores en realidad hacen una pregunta, como si diciendo, ¿acaso no me di a conocer a ellos por mi nombre? Este es mi nombre. Y ahí meten, ahora sí que hay mesiánico escondido, ¿verdad? Ya no hay rabino, ni cristiano, ni monje, hay mesiánico escondido ahí. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que tenemos que tener cuidado con esta doctrina, porque ya no es
una enseñanza bíblica se ha convertido en un dogma ya fanatizado y que están manipulando la escritura, están cambiando para poner ellos su propia fonética. Ahora, ojo, es una postura nada más. Ya vimos las otras. Yo no dudo que de pronto empiecen a salir otras versiones, ¿verdad? Que tengan Yahushua o Holshua o Yahua, Yeshua o todo lo que ya vimos. Empiezan a modificar. Y al rato va a salir otra que diga, no me di a conocer a ellos por mi nombre, póngale el nombre que sea. Y entonces van a empezar a decir, ya ven, él se dio a conocer también en su nombre a Abraham, a Jacob. Cuando la Torah dice, yo me aparecí a ellos como El Shaddai. Y pues bueno, dice por aquí Frank, hemos regresado a los nuevos reformadores y los mismos errores. Efectivamente, de hecho hacen lo mismo. Y no me estoy inventando esto, ustedes chequenlo en sus Biblias, chequenlo en las versiones y van a ver que es una afirmación. Yo no me di a conocer a ellos por mi nombre. Y este grupo, ¿verdad?, manipula la escritura y dicen, no me di a conocer a ellos por mi nombre, es mi nombre. Y entonces ya ahí marcan justamente el dogma. El dogma de los últimos tiempos, dice la moda babilónica del momento. Así es. Dice, es lo mismo que sucedió con los que se inventaron las denominaciones. De hecho, es lo mismísimo. Por cierto, Frank, y así va después todo esto. Bueno, sigo leyendo. Este grupo ha hecho su propia Biblia para predicar su fonética. La versión israelita nazarena y otra del autor Ascunce hacen lo mismo. Cambian el original en donde el Eterno dice que no se dio a conocer por su nombre, sino por El Shaddai, poderoso sustentador. Y esto se atreven a ponerlos como pregunta diciendo lo contrario. Hasta esto ha llegado el fanatismo de estos grupos. No dudo que en poco tiempo cada grupo de estos tenga sus propias Biblias diciendo que se dio a conocer con sus diversos nombres y fonéticas. Ahora, por cierto, todos estos grupos creen lo mismo que en el judio-cristianismo. En la restauración de todo esto, el milenio, el templo, los sacrificios, o sea, están metidos en lo mismo. Por eso les digo que no es una doctrina bíblica, es un dogma humano que están imponiendo y está imponiendo cada quien su propia fonética. Dicen por acá, Alejandro, yo los conozco y venden carisma aparte. Continúo leyendo y ahorita vamos ya a las preguntas específicas. Bueno, ¿por qué en vez de Eje se ha colocado desde Génesis hasta Malaquías la Yud, la He, la Vav y la He? Ahora esa es una pregunta interesante, porque muchos dicen, bueno, ¿cómo es que no se dio a conocer a Abraham, Isaac y Jacob por su nombre? Si en Génesis leemos que Abraham, por ejemplo, llamó al Eterno, dice, o invocó el nombre del Eterno. A ver, ¿cómo es eso? ¿Se dio a conocer o no se dio a conocer? Y bueno, voy a leer. Ya hemos dicho que invocar el nombre, primeramente, no es un rito de pronunciación para activar la magia del nombre. No se trata de una mantra o un poder de una fórmula. Por otro lado, cuando vemos desde Génesis las 4 letras, es porque Moisés y los demás escritores no quisieron registrar lo que de verdad es sagrado, la existencia del Creador sin principio ni fin. Eje, ser. Este verbo es exclusivo del Creador porque denota autoexistencia, ilimitada, sin principio ni fin. El hecho de decir ser o seré quien seré, está diciendo que Él solo es. Él solo es. ¿Se comprende? Todo lo demás no es. Somos producto de Él, pero Él es, nadie más. Los escritores definieron esta existencia sin principio ni fin en una expresión. Ahora, eso es bien importante. En nuestra comprensión de ser o de seré es limitada. Nadie de nosotros somos, no somos nada. Tenemos origen, tenemos un fin. O al menos tenemos un origen, si es que recibimos vida eterna. Pero cuando leemos en hebreo Eje o seré, el que es que es el único que es. Y esto es lo difícil a veces de comprender. Él es el único que existe, ¿me entienden? No hay nadie más.
Todos nosotros somos producto de él. Por eso cuando dice Ejie Asher Ejie, seré quien seré, lo que está diciendo es solamente él es. Todos los demás somos producto de él. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando aparecen las 4 letras? Muy sencillo. Es muy sencillo. Los escritores, para no poner Ejie todo el tiempo, seré, ellos simplemente trazan una frase, la cual ya conocen, Behu Hayá, Behu Jové, Behu Yihye, que significa el que fue, y el que fue, y el que es, y el que será. Es decir, el que es, el que existe porque existe, no tiene principio, no tiene fin, no tiene creación, no tiene límite. Y entonces por eso ponen las 4 letras. Yud, He, Vav, Hei. Vean, en Apocalipsis, por ejemplo, en Apocalipsis dice yo soy el Aleph y la Tav, principio y fin, dice el Adón, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. También ya hemos visto en Apocalipsis, explicamos esto, ¿verdad? Cómo el Eterno a través del Mesías habla y se manifiesta, y dice justamente eso. Asher Hu Jové Hayá. Es el único texto en el Brit Hadashah en donde se expresa la misma expresión. El que es, el que era y el que ha de manifestarse. Al final dice el que ha de venir. El que ha de manifestarse a través del Mesías. No viene ninguna de 4 letras ni ninguna fonética que hay que decir la fonética. No. El asunto es acá. Por lo tanto, no es ningún misterio cabalista. Cuando el Eterno se dice Ejie Asher Ejie, seré quien seré, seré, simplemente está comprendido que fue, es y será. Y aquí está, Yud, He, Vav, Hei, fue, es, será, hecho en un acróstico que no tiene pronunciación. O por otro lado, tiene 256 pronunciaciones humanas, y ahí ustedes invéntense las que quieran. Aquí está, Behu Hayá, Behu Jové, Behu Yihye. Hayá, Jové, Yihye. El que fue, el que es y el que será. De ahí toman estas 4 letras y las ponen aquí y listo, se acabó. Y eso es lo que hicieron los escritores. Para justamente, pero fíjense que no borraron cuando el Eterno se presenta ante Moshe, ¿verdad? En donde él les dice, cuando Moshe pregunta, Ma Shemo Ma Omar Alehem, ¿cuál es tu nombre? Si me preguntan ellos. ¿Y qué dice él? Ejie Shelachni Alehem, seré, te envió, diles ellos. Quien te envió es seré, así diles. Y todo lo demás es esto. Sencillo. Él es eterno, Él no tiene principio, Él no tiene fin, Él es. Otra vez, como les digo, el problema es de que nuestra comprensión de ser, de seré, es limitada. Pero cuando nosotros podemos entender que solamente Él es, y nosotros no somos nadie, entonces podemos entender su nombre. Existir, autoexistir. ¿Ok? Seré. Y pues bueno, voy a terminar con esto. Finalmente, Yeshua no mencionó el nombre Ejie como parte de su predicación. Tampoco los apóstoles se empeñaron en el tema, simplemente porque en primer lugar el Todopoderoso se estaba mostrando a la humanidad de forma más íntima, como un padre hacia sus hijos. Y en segundo lugar, la forma de invocarle, es decir, buscarle o buscar obedecerle, invocarle entre comillas, buscar de obedecerle era a través de aquel a quien había puesto o en quien había puesto su nombre, en el Mesías Yeshua. Por eso dice que le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se postren todos. Es muy interesante este texto en el Brit Hadashah que habla Shaul, porque dice Shaul, él ni siquiera menciona tampoco el nombre, él simplemente dice que el Padre le confirió al nombre, donde dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. La traducción griega, si ustedes van Haritzomai, a ver la traducción griega de Haritzomai,
no quiere decir que le dio un nombre. Dice que le confirió el nombre, o sea, le encargó el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Ejiem, seré. Dice Shaul que el Padre le confirió ese nombre para que en el nombre de Yeshua el Mesías se postren todos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, no se trata de buscar el nombre del Creador, se trata de que en el Mesías está el Creador. En el Mesías está la autoridad, en el Mesías está la revelación, en el Mesías está la presencia, en el Mesías está la salvación, en el Mesías encontramos todo eso. Y al momento de acudir al Mesías, ¿sabes qué? Tienes entrada al Padre. Y entonces, como dice Shaul, y puedes clamar Abba, Padre. Es todo. No tienes por qué estarte peleando, ¿verdad? Que si mencionas un nombre o el otro. Sigo leyendo. El nombre del Mesías también entró en esta vana discusión. Todas las pruebas históricas, literarias y arqueológicas dicen que la forma en que le llamaban era Yeshua. No hay duda, por cierto, la arqueología, la literatura, los textos del Qumran, hasta los mismos yagüistas, vean, aceptan que así era, que el nombre cual le llamaban el Mesías era Yeshua. No era Yahshua, ni Yahushua, ni Yehoshua, ni Yahoshua, ni nada de esas cosas, no era nada de eso. Está comprobado de verdad, ustedes investiguenlo. Yo solamente se los recuerdo y se los paso. Hay pruebas arqueológicas, literarias, lingüísticas de todo tipo que al Mesías le llamaban Yeshua. El problema es el dogma de la restauración, entre comillas, y es por eso que cada grupo le agrega su fórmula al verbo salvación. Así entonces surgen groserías como Yahushua, entre otras. O sea, ya cuando cada quien define, ¿verdad?, cómo es el nombre del Creador, entonces ya le ponen el nombre y le agregan Shua, o Shua, o Ushua, o lo que sea. Y esto se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque no están corroborándose con lo que es real, con la misma historia. Es problema. Tampoco el nombre del Mesías Yeshua debe ser objeto de culto, ni es mágico, otra cosa. No es un mantra o no es un hechizo. El nombre del Mesías y el mismo Mesías portan la autoridad del existente, del que es eterno, sin principio ni fin. Es su poder y su autoridad, no la invocación de un sonido. Ese es otro problema, ¿verdad? Porque como muchos vienen del cristianismo y ya saben que Jesús no es la fonética correcta, que es una modificación y que la J es de reciente adquisición y que no es así, pues entonces creen que como viene del cristianismo y siempre pronunciaron Jesús y se dan cuenta que están equivocados, pues entonces ahora necesitan encontrar el verdadero nombre para que su no sé, lo que quieran, su declaración sea correcta. Y entonces por eso se enfrascan también en que tienes que pronunciar como ellos pronuncian para que entonces pronuncies el verdadero Mesías, y si no, entonces es falso. Otro problema. ¿Por qué? Porque el nombre del Mesías no cambia, ¿verdad? No porque estemos en México, por ejemplo, le tenemos que llamar como ellos quieran, o como la Iglesia Católica le puso. Está comprobado, pues, a través de la historia, la arqueología, la lingüística, la literatura y todos los datos históricos, que como le llamaban al Mesías era Yeshua. Yeshua, que significa Salvador. Salvador. No tienes por qué ahí meterle que salvación de alguien o no. Salvador, simplemente es su nombre. Sencillo. Bueno, hay mucho más que hablar de este tema y de cada uno de sus exponentes judio-cristianos, talmudistas, sionistas, de la restauración de, entre comillas, el pueblo de Dios y sus dogmas. De principio a fin, este dogma en los diferentes mesianismos lo único que ha provocado es confundir, dividir y hacer que el interés de la Torá y de la esperanza en Yeshua se vuelvan en una piedra de tropiezo y de ofensa a quienes buscan llegar al conocimiento de lo que realmente es importante. Hay cosas importantes de veras, y no estar discutiendo, ¿verdad?, cuál es la fonética misteriosa cabalista escondida.
Espero que este tiempo ayude más a la edificación, la madurez y nos siga ayudando a salir o no entrar en la Babilonia del mesianismo sionista de la restauración física, porque ya es una Babilonia, es un enredo este asunto. Y por experiencia propia, de todos estos grupos que he tenido ofensas de que soy un hereje y niego al Creador por no pronunciar sus posturas inventadas por hombres, todos quedan sin ningún argumento cuando tenemos que sujetarnos a la autoridad superior puesta por el Todopoderoso, que es el Mesías, cuando nos enseñó a dirigirnos a Él. Aquí sí no hay para que nos hagamos para un lado. Nadie puede decir que no a esto. ¿Correcto? Nadie puede decir, pero es que no, ¿sabes qué? El Mesías así dijo. Cuando ustedes oren, es decir, cuando ustedes se dirijan al Creador del universo, al que siempre ha existido, ¿cómo le van a decir? Avinu Shebashamayim, nuestro Padre que moras en los cielos. It Kadash Shemecha, tu nombre sea apartado. Consagrado es tu nombre. Ni tengo que averiguar, tú eres apartado, tú eres Kadosh. ¿Cómo nos dirigimos? Avinu Shebashamayim. Abba, Padre, Padre que estás en los cielos. Es la forma que nos enseñó el Mesías. De verdad se los digo que si el Mesías hubiera dicho, llámenle así, aquí estuviéramos todos llamándole así. Pero como él dijo, Avinu Shebashamayim, sencillo. Yo no me meto en esos pleitos de estos grupos, ¿verdad? De que tienen la verdad y que quién sabe qué y que son salvos porque ellos tienen el nombre místico. No, nada de eso. Nuestro Padre que estás en los cielos. Sencillo. Y finalmente, el Creador, el uno y único, el que es, el que fue, el que siempre será, el que siempre existirá, pues dice Shaul incluso, el que habita en luz inaccesible, el que nunca muere, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, que sea honra e imperio sempiterno. Amén. Ni siquiera Shaul aquí dice una fonética. Fíjense, ni siquiera dice una fonética. Shaul dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra e imperio sempiterno, a él, amén. Sencillo, él no se mete en problemas que el nombre y que esto y que tiene que ser así, nada. Él es el Padre, el que es inmortal, el que es luz inaccesible. Él es el único. Así de sencillo. ¿Y para qué meternos en todos esos conflictos? ¿Ok? Y pues yo les recomiendo que no entren en estos debates vanos, ¿verdad? De esas cosas. ¿Ok? Yo hace muchos años, esto no crean que es nuevo, de verdad. Esto yo hace muchos años cuando comencé con el estudio, me topé, lo primero que me topé fue con esto, con una diversidad de grupos, ya desde entonces, y le estoy hablando casi 8 años, me topé con una de grupos que estaban metidos y enfrascados en este asunto. Y por poco me persuaden, como dice, de verdad, ahí la escritura. Pero a mí me gusta llegar hasta las últimas consecuencias. Y empecé a leer y a estudiar y a entender todo eso. Y dije, esto es vano. Eso es puro de hombre, esto es pleito. Y simplemente dije, como dijo Yeshua, así, Avinu Shebashamayim. Nuestro Padre, así es, como dice aquí la familia de ella, sencillo. Y ellos que se hagan bolas, que se peleen, lo que quieran, es una doctrina de hombres. Y entonces yo dije, pues Él es uno y único, Él es infinito, Él es eterno. Y la mayoría de nosotros coincidimos, ¿verdad? Cuando ponemos aquí eterno, no tiene esta palabra ningún origen pagano ni nada, ¿verdad? Simplemente eternidad es sin fin, sin principio ni fin. Por ahí incluso me recomiendan de que a lo mejor para estar en unidad, cuando pongamos esto, lo pongamos en mayúsculas. Porque también, por cierto, hay un grupo ahí que dicen, no, Satanás es eterno. Estás invocando a Satanás cuando dice eterno. Y
de verdad me da tanta risa escuchar estas cosas. El mismo Satanás fue creado. Satanás tiene un principio y va a tener un fin, por favor. Él no es eterno, nadie es eterno. Ni siquiera el Mesías. El Mesías emana del eterno y viene a existir en un momento de la eternidad. Pero el uno y único que siempre ha existido, que no tiene principio ni fin, es el único eterno, es el que tiene eternidad, que no tiene límite. Entonces, así sencillo, podemos poner hasta en mayúsculas eterno, porque Él es sin principio, sin fin. O pueden llamarle Boreolam, creador de los mundos, o pueden llamarle Av, Avinu, o Abba, si quieren llamarle Abba Kadosh. Hay muchas formas de cómo dirigirnos como Padre, pero les recomiendo que no entren en el pleito de los nombres y de todos estos grupos que dicen que tienen la fórmula mística correcta y que ya son salvos por mencionar cierto nombre. Es pura pérdida de tiempo. Así que pues bueno, espero que esto sea una aportación y ustedes tomen la iniciativa de estudiar más, investigar, averiguar y puedan sacar sus propias conclusiones también.